Hola, ¿qué tal? Bienvenidos una vez más a mi canal. Bienvenidos a esta serie de videos que es Platicando de Artículos Científicos. El día de hoy vamos a tratar y realmente vamos a apoyarnos por medio de dos artículos. Ahí están viendo precisamente los títulos de cada uno de ellos, las revistas de donde las obtuve, ¿vale? Para que aquel pues, que esté interesado se acerque, ¿verdad? A buscar. Realmente, como les decía, en la actualidad, pues, con todas estas facilidades que tenemos a tanta información, pues creo que ya no hay tanta dificultad para ello, ¿no? Pero bueno, sin más, vamos a platicar de algo muy relevante dentro de la tecnología de las energías renovables y también que está involucrado lo que son la ingeniería en electrónica o ingenierías afines, puede ser mecatrónica, mecánica o ciencias, directamente también ingeniería en energías renovables, todas estas que estén involucradas precisamente o que circunden lo que son las energías renovables. Y siendo un poco más específico, es lo de los sistemas fotovoltaicos, en este caso la energía solar. Estos dos artículos que tenemos aquí realmente hacen todo un tratado o hace una revisión de lo que son los algoritmos MPPT que son utilizados en los sistemas fotovoltaicos. Es importante comentar dos cosas. La primera es que no se va a mostrar o no se muestran todos los artículos en su totalidad. Esto precisamente para respetar pues, los derechos pues bueno, realmente son las revistas, son las que tienen los derechos de los artículos, no tanto los científicos o los autores de los artículos como tal, pero no se presenta entonces en su totalidad los artículos también para que, para motivar un poco a que tú lo busques, lo descargues, lo consigas y pues le des una revisada si es que te interesa un poco más el tema. Segundo punto, todo lo que se termine de exponer en este video, no todo se va a estar explicando y algunas cosas se van a tomar como obvias y si no es así, es importante que hagas tú la búsqueda de aquella palabra o aquel concepto que consideres que es importante o relevante para que tenga más peso esa información, el conocimiento que quieres estar adquiriendo. Muy bien, dicho esto, pues bueno, vamos a comenzar a hablar un poco de lo que es básicamente este algoritmo. Realmente este algoritmo cambia la forma de trabajar con los paneles fotovoltaicos. Realmente este algoritmo conocido como MPPT, por sus siglas en inglés, que es Maximum Power Point Tracking, entonces el objetivo es encontrar dos valores que realmente conformarían una coordenada, un par ordenado, el cual precisamente es nuestro punto de máxima potencia. Tomando lo que es la corriente y el voltaje que provienen o que nos entrega el panel fotovoltaico. Y esto se va a explicar un poco más adelante. Entonces, este abstract que podemos o que pueden ustedes estar observando, pues es un abstract de uno de los dos artículos, donde pues, nos dicen de forma muy general qué es lo que está tratando este artículo y tratan de hacer un resumen total del artículo para que se tenga pues, un mejor entendimiento antes de que tú leas el artículo, pues de qué va. Esto con el objetivo de que, pues, si realmente por medio del abstract no te está interesando esta información, pues lo dejes pasar, o si realmente está tocando los temas que a ti te interesan, pues ahora sí puedes darle una leída pues más minuciosa al artículo como tal. Muy bien, entonces, como lo habíamos dicho, en su momento ya se tenía esta tecnología que era de los paneles fotovoltaicos en sí y que se estaban aplicando directamente hacia lo que viene siendo la carga. ¿Qué quiere decir esto? Que no había nada intermedio, o una de dos, estaba de intermedio lo que nada más era el convertidor de corriente directa a corriente directa. ¿Qué es lo que hace? Pues este convertidor es una configuración electrónica, específicamente electrónica de potencia, que toma el voltaje que entrega el panel fotovoltaico, lo procesa, no sé, digámosle 48 volts, y nos entrega un voltaje más adecuado. Esto puede ser de bajada, podría ser a 12 volts, ¿sí? Para una carga específica que solamente puede ser alimentada con 12 volts. O en su defecto, podría ser una carga con requerimientos de voltaje mayores, podría ser algo de 250 volts, por decir algo, ¿verdad? Entonces, básicamente es lo que hace el convertidor CD-CD o de corriente directa a corriente directa, y lo tenemos por sus siglas en inglés, DC Converter. ¿Cuál era la problemática de esto? Pues la problemática es que tienen los paneles fotovoltaicos, que es parte de su naturaleza, dependen realmente de la irradiación solar. ¿Cuánta energía solar le está llegando al panel fotovoltaico por cada metro cuadrado? Ahora, si, como lo tenemos bien entendido, pues realmente no hay misma irradiación solar a las 7, 8 de la mañana que a la 1 de la tarde, o rondando esa hora, o incluso 3, 4 o 5 de la tarde.
Entonces realmente la radiación solar va cambiando en función de la hora del día. Y esto también depende de otras condiciones de clima, si está muy nublado o si tenemos cierto tipo de humedad o si estamos en países con temperaturas más bajas que en otro. Y entonces depende de demasiados factores. La principal realmente es la irradiación solar. Y una de las segundas principales de las características es la temperatura. Entonces, todas estas características externas pues están alterando las capacidades de los paneles fotovoltaicos y por ende pues está cambiando lo que se conoce como ese punto de máxima transferencia o ese punto de transferencia de máxima potencia de lo que es el panel fotovoltaico. Entonces, ¿qué es lo que hace en términos generales el MPPT? Pues hacer la búsqueda de ese punto para siempre dar garantía o dar esa garantía de que toda la energía disponible del panel fotovoltaico se transfiera a través del convertidor hacia la carga, ¿vale? En términos generales. Como les decía, esto realmente es muy complejo, lo vuelve demasiado complejo porque depende de demasiados factores. E incluso aquí vamos a tener una ecuación realmente esto es del modelo idealizado de un panel fotovoltaico. Aún así, a pesar de que es el modelo idealizado, vemos que la ecuación tiene demasiados elementos, como precisamente la temperatura, la irradiación, la resistencia serie del panel fotovoltaico, lo que viene siendo el voltaje, la corriente que entrega, etc. Entonces son demasiados elementos que se están involucrando. Sin embargo, una vez más, el MPPT simplifica este modelo, por así decirlo, y solamente toma en consideración dos parámetros, y que son los parámetros eléctricos del panel fotovoltaico, que es el voltaje, aquí lo tenemos, y es la corriente que puede entregar. Muy bien, dicho eso entonces, viendo una curva o la curva característica de un panel fotovoltaico, que es la curva característica corriente versus voltaje, la que tenemos del lado izquierdo, vamos a ver cómo es su dinámica o cómo se comporta. Podemos observar que para voltajes muy pequeños que nosotros necesitemos, por así decirlo, del panel fotovoltaico, pues él nos va a poder entregar la máxima corriente, ¿sí? Disponible del panel, ¿vale? A esta corriente se le conoce como corriente de cortocircuito o short circuit, y en este caso es cuando tenemos el voltaje más pequeño. Y sin embargo, si nosotros demandamos la menor cantidad de corriente, ahora viendo lo contrario, pues el panel fotovoltaico nos va a poder entregar el mayor voltaje disponible de este dispositivo. En este caso, a este se le conoce como voltaje de circuito abierto o voltage open circuit. Características de la carga, ¿vale? Eso quiere decir que podemos tener un voltaje en este punto, si lo proyectamos hacia la curva, pues esa sería la corriente que nosotros podríamos entregar. Entonces, existe lo que viene siendo un valor de voltaje y un valor de corriente, el cual o con el cual vamos a tener garantía que va a ser el punto de máxima transferencia de potencia, ¿vale? O el MPP. Entonces, el algoritmo precisamente se encarga de encontrar esos dos valores, o ese va a ser el objetivo. Ahora, del lado derecho de las otras dos imágenes vamos a tener la potencia que nos puede entregar lo que es nuestro panel fotovoltaico, esto dependiendo primeramente de las condiciones externas. Puede ser con una temperatura constante en este caso, pero con una irradiación variable. Como pueden observar, si la irradiación solar va cambiando a través del día, pues esta curva se va a ver modificada. Y creo que me adelanté un poco en esta parte. ¿Cómo obtenemos precisamente esta curva? Pues realmente haciendo la multiplicación del voltaje y la corriente a través de esta primera gráfica, y siempre nos va a entregar una gráfica de la potencia con esta forma, ¿vale? Muy bien, dicho eso, o podemos tener, como la tercera imagen, tenemos la potencia ahora teniendo como constante la radiación y la temperatura del paneles o de los paneles pues va a ir cambiando. Entonces, a medida que va aumentando la temperatura, ¿sí? Va mermando la capacidad de potencia que nos puede entregar el panel fotovoltaico, ¿vale? Entonces, hablemos de los diferentes algoritmos de MPPT que tenemos. Aquí, pues, en uno de los artículos, primeramente nos los clasifican. Vamos a tener 4 tipos de MPPT. El primero está basado en lo que viene siendo la medición. Este quiere decir que directamente se está midiendo el voltaje y la corriente que nos entrega el panel fotovoltaico, para ser introducido o hacer una lectura de estos dos parámetros y en base a eso pues hacer los cálculos dentro de nuestro algoritmo, ¿vale? El segundo es directamente con cálculos, y esto se basa más en una categoría dentro de lo que viene siendo el algoritmo, pero es más determinístico, por así decirlo, o darle un nombre,
para encontrar precisamente el MPP, ¿vale? El tercero es a través de esquemas inteligentes. En este caso, pues podemos utilizar redes neuronales, o más bien dicho, se utilizan redes neuronales y caería dentro de esta clasificación. Que sí, siempre se tiene que hacer una medición realmente del voltaje y de la corriente para cualquiera de estos tres métodos. Solamente que unos se basan en directamente hacer la medición, hacer el proceso de lógica dentro del algoritmo y se actúa sobre él. En el segundo caso se hace la medición de los parámetros eléctricos, pero se hacen cálculos que determinen su comportamiento futuro y después se hace el cambio. En el tercero, pues también se tendría que hacer la medición de los parámetros, se introduce a la red neuronal que se tiene o el esquema inteligente que se tenga y también este esquema inteligente en base pues a su entrenamiento, porque eso sería, pues haría los cambios debidos para estar alcanzando el punto de máxima transferencia. Y por último tenemos esquemas híbridos, donde podemos hacer una combinación de los tres anteriores. Puede ser de medición, de cálculo o incluso inteligente, según las combinaciones que se quieran. Vamos a hablar entonces de dos de los algoritmos. El primero de ellos es el clásico, el más utilizado, que es el de perturbar y observar. Pin and out, que bueno, serían sus siglas en inglés. Este método, pues como les digo, es el más simple a utilizar. Del lado izquierdo vamos a tener nuestro diagrama de flujo de cómo se lleva a cabo este algoritmo. El inicio del proceso. Como siguiente paso vamos a hacer la medición tanto el voltaje y la corriente del panel fotovoltaico. Se haría el cálculo de la potencia simplemente multiplicando estos dos parámetros, voltaje por corriente. Siguiente, aquí pues muy importante, se tiene un proceso de memoria. ¿Qué quiere decir esto? Que se va a guardar la potencia anterior. En este caso, realmente la potencia en el primer ciclo, pues como no hay una potencia que se guarde previamente, pues la potencia va a ser cero. Entonces hace la comparación de la potencia actual con la potencia anterior. Y si la potencia actual es mayor a la potencia anterior, ¿vale? Entonces se iría por este camino. En este camino, ¿qué es lo que se está haciendo? Pues veríamos que tendríamos un voltaje y una corriente de referencia. Ese voltaje y corriente de referencia, ¿vale? Se va a actualizar agregándole lo que se le conoce como un offset. Realmente es un incremento en el voltaje y en la corriente. Entonces haría ese incremento y después veríamos que el flujo nos regresa otra vez a la medición. Aquí ya dependiendo dentro de sus aplicaciones podemos ponerle un delay, una espera de un segundo, puede ser cada segundo estar haciendo este proceso de perturbar y observar. ¿Vale? Ahora, si no se cumple esta condición de que la potencia actual es mayor a la potencia anterior, entonces se iría por este camino. ¿Qué es lo que hace este camino? Pues hace el offset negativo. Al hacer el offset negativo, entonces nos vamos otra vez a esta parte de la operación donde tanto el voltaje y corriente de referencias se le agrega un offset, pero como al agregarle el offset de manera negativa, lo que va a hacer entonces es, se va a hacer, vamos a quitarle realmente le vamos a estar quitando parte al offset, ¿vale? O lo estamos reduciendo, le estamos quitando parte de ese incremento. Lo que haría, pues estaría regresando. Entonces, este sería el algoritmo del perturbar-observar. Es un algoritmo relativamente sencillo. Entonces, supongamos que estamos en este valor de voltaje, ¿vale? Y hacemos la medición de la potencia, vamos a tener una potencia de tanto, ¿verdad? Y como la potencia anterior era cero, pues entonces se va a hacer el incremento. Entonces haría el incremento en el voltaje, ¿vale? Y una vez más, al hacer otra vez la medición, mediríamos esta nueva potencia. Claramente aquí podemos observar que esa potencia, la actual, va a ser mayor a la anterior. Entonces al cumplirse esta condición, volvemos a hacer un incremento en el voltaje, ¿sí? Nos dejaría ahí, volvemos a medir la potencia, o hacer el cálculo de la potencia, midiendo voltaje y corriente y multiplicándolas, se vuelve a cumplir la condición que la potencia actual es mayor, aquí sería la potencia actual, va a ser mayor a la potencia anterior, se vuelve a hacer otra vez el incremento, y como pueden observar, pues nos va a ir acercando a la máxima potencia disponible por parte del panel fotovoltaico. Búsqueda rápida, esto en base al offset que queremos. Si tenemos un offset grande, pues rápidamente llegaríamos al MPP. Si nuestro offset es pequeño, pues llegaríamos de manera más lenta, ¿sí?, al MP, ¿vale? Ahora, esa sería la ventaja de tener un offset grande, llegaríamos rápido.
Sin embargo, al estar ya cerca del MP, el problema es que los cambios también nos estarían haciendo de manera oscilante, estaríamos acercándonos y alejándonos muy drásticamente del MPP, lo cual pues no nos da, es más, nunca tendríamos una máxima transferencia de potencia. Estaríamos cerca relativamente. En cambio, con el segundo esquema, pues nos acercaríamos más, como los pasos son más pequeños o los incrementos son más pequeños, estaríamos más cerca siempre del MPP. Entonces tiene su ventaja y desventaja. Realmente también no es tan forzado el hecho de decir, si sabes que siempre vamos a tener el MP tan grande o tan pequeño, porque hay variantes del perturbar a observar donde podemos ver si la diferencia de la potencia actual con la anterior va disminuyendo, pues en esa misma proporción también el offset podría ir cambiando. Entonces realmente esto es muy relativo. Pero bueno, esa sería la manera de trabajar con este algoritmo de perturbar y observar. El segundo algoritmo es un poco más complejo. Este es de conductancia incremental en términos generales, que realmente el objetivo es medir la pendiente, ¿vale?, de lo que es la pendiente de la curva de potencia de nuestro panel fotovoltaico. Si bien en su momento, y ya estamos hablando de varios años, estamos hablando de 1984, ¿sí? En un artículo de ese año se exponen diferentes limitaciones que tiene el perturbar observar. Como les comenté, algunas de ellas en el caso anterior, de que se va muy rápido o es muy lento para llegar, etcétera. Pues les diría, en la actualidad pues es muy relativo por los cambios que le podemos hacer al algoritmo. Sin embargo, en base a eso, no se les ocurrió el hecho de que podrían ir cambiando el valor del offset en función de cuánto me voy acercando, ¿verdad? Entonces, lo que hicieron es precisamente medir a través de esta primera ecuación que tenemos aquí, la número 1, esa relación del cambio de la potencia con respecto al voltaje, que les da esta pequeña expresión igualada a 0, ¿vale? Y despejando la derivada de la corriente con respecto al voltaje, pues nos llega o nos deja esta otra expresión. ¿Qué quiere decir esto? En este caso, el cambio del voltaje y el cambio de corriente, ¿sí?, se tienen que analizar para encontrar ese cociente, que es una relación entre el voltaje y la corriente, o la corriente y el voltaje, ¿sí?, que nos indica básicamente el tipo de pendiente que se tiene. Como podemos observar en esta parte azul de la gráfica de la potencia, bueno, en este rectángulo, en este cuadrado gris, veríamos que la relación va a ser positiva, mientras que en este recuadro en verde, pues la relación va a ser negativa. ¿Qué quiere decir esto? Que tendríamos una pendiente positiva, ¿vale?, o una pendiente negativa. Y que fuera de estos dos rectángulos, pues tendríamos una pendiente más o menos aproximada, ¿vale? En este caso, pues aproximada a 0, ¿sí? ¿Cómo funciona este algoritmo? Pues primeramente se hace el censado, tanto el voltaje como la corriente actuales, ¿sí? Se generan lo que viene siendo la diferencia de los voltajes. Entonces, la diferencia del voltaje o el incremento en el voltaje va a ser el voltaje actual menos el voltaje anterior. Lo mismo o manera similar con la corriente. Para el incremento de la corriente sería la corriente actual menos la corriente anterior. Muy bien, entonces se va a la primera condición. Nos dice que el incremento o la diferencia de voltajes es 0, ¿vale? Si es así, entonces ahora se hace el análisis de si la diferencia en lo que es la corriente, ¿sí?, es 0, ¿vale? Esto pues sería difícil de que ocurra, pero digámosle, si es sí, pues se va directamente a otra vez a hacer el censado, ¿vale? Recircula todo y ahí se acabaría. Ahora, estando en esta condición, si no se cumple, entonces busca otra condición. En este caso, si el incremento en la corriente fue mayor a 0, si eso no ocurre, entonces, ¿qué es lo que pasa? Pues que el voltaje de referencia se va a reescribir como voltaje de referencia menos el offset, ¿vale? Si fue que sí, entonces sería el voltaje de referencia va a ser más un offset. Entonces realmente aquí se está haciendo un incremento en el voltaje. Realmente siempre son incrementos en voltaje, ¿vale? Ahora, si se cumplió esta primera condición, perdón, si no se cumplió esta primera condición, entonces se hace el análisis. Se observa que si la diferencia de la corriente con respecto a la diferencia del voltaje es igual a menos la corriente sobre el voltaje actual. Si esto ocurre, otra vez se va directamente al censado. Si no ocurre, se va ahora a esta tercera condición, bueno, me había dicho quinta condición, donde si este cociente es mayor, ¿vale?, si no se cumple, entonces se le reduce, ¿sí?,
el offset al voltaje, si sí se cumple, se le agrega ese offset al voltaje. Y que bueno, en este caso pues podemos observar que por medio de este algoritmo, analizando lo que viene siendo la pendiente, realmente es un algoritmo más complejo, pero tiene ventaja sobre el algoritmo, también su desventaja realmente porque los algoritmos, estos dos algoritmos realmente no están pensados para diferentes valles que pueden presentar los paneles fotovoltaicos. Pero bueno, eso es básicamente pues otra historia, ¿verdad? Vamos al siguiente, y esto es por medio de redes neuronales. En este caso podemos observar que vamos a tener una red neuronal compuesta por una capa de entrada, donde podemos observar que vamos a tener lo que es la diferencia de potencia y la diferencia de voltaje. Aquí pues ya pues no es que se omita la corriente, porque la corriente va a estar implícita en el parámetro de la potencia. Tenemos una capa oculta, ¿vale? Que bueno, en términos generales este sería el esquema de la red neuronal. Tenemos una capa de salida donde se hace la modificación de lo que es el ciclo de trabajo para estar utilizando o siendo utilizado este dato en el convertidor de corriente directa a corriente directa, ¿vale? Ahora, ¿qué implicaciones tiene el utilizar este tipo de tecnología o esta técnica, más bien dicho, este tipo de técnicas de redes neuronales? Pues viene la complejidad de tener todo un sistema bien estudiado, bien clasificado, muy analizado, y me refiero en este caso a tener todos los datos posibles de cómo se comporta un panel fotovoltaico, ¿sí?, durante todo un año. Entonces toda esa información va a ser utilizada para el entrenamiento de esta red neuronal. Entonces, ¿cuál es la problemática de esto? La problemática es precisamente se necesita pues todo un tiempo determinado para poder llevar a cabo la aplicación de esta técnica. Tiene muchas ventajas ya aplicado, precisamente es que para ese sistema único pues se va a estar comportando de manera casi perfecta, y me refiero a que siempre va a estar entregando, o casi siempre, ¿sí?, la máxima potencia proveniente del panel fotovoltaico. Ahora, estos dos artículos, pues, unos hablan de diferentes técnicas, otros de otra. Hay incluso una técnica de colonia de hormiga, así se llama, donde se analizan los diferentes valles que tiene precisamente el panel fotovoltaico, y el valle más grande que presenta, pues, es el de máxima potencia, y entonces todo se enfoca precisamente en ese valle. Y ya se puede estar utilizando otra de los algoritmos anteriormente mencionados, ¿vale? Pero bueno, me quise omitir esa partecita una vez más porque creo prudente para que ustedes hagan la búsqueda de los artículos de esta información y vean cómo, qué otras técnicas se implementan precisamente para este objetivo. Ahora, regresando a la parte de los artículos, pues bueno, hacen ya todo un estudio de las diferentes técnicas, de los diferentes algoritmos que se han estado desarrollando o que tenemos desarrollado hasta la actualidad. Y dentro de la clasificación pues hacen una especie de mapa, ¿sí?, acorde al cual está centrado, por así decirlo, si es un método de medición, si es un método de cálculo, si es un método inteligente, si es un método híbrido. Entonces, no quería eso de lo que les quise hablar en este video, espero que se les haya hecho interesante. Dentro de las conclusiones realmente que tienen estos artículos es... convergen en lo mismo en el sentido de que hablan pues de toda la gama de algoritmos que existen o técnicas que existen para DMPPTs, ¿vale? Sin embargo, las conclusiones que podemos dejarle en este video es: si tú eres un estudiante o un ingeniero científico que están forzados a utilizar este tipo de algoritmos para hacer pruebas de lo que sea, y lo que más te puedo recomendar y rápido pues es un algoritmo de perturbar y observar con tal vez sus modificaciones, alteraciones, y funcionará perfectamente sin problema alguno. Ahora que si ya tu estudio se basa en algo más sutil, casi de bisturí, casi de cirugía, pues no hay otra que los métodos híbridos o algún método un poco más complejo como un sistema inteligente. No va a haber de otra, ¿verdad? Pero si no es tan necesario, pues el de perturbar y observar es más que suficiente. Ahora, otra de las conclusiones también, este algoritmo realmente cambió mucho la tecnología de los sistemas fotovoltaicos. Es más, los sistemas fotovoltaicos había un antes y un después de estos. Y realmente, y gracias a estos algoritmos, el uso de los sistemas fotovoltaicos, bueno, específicamente de los paneles fotovoltaicos que conforman un sistema fotovoltaico, su uso se dispara a nivel global.
pues nos dan otra oportunidad, o bueno, me habían dicho, sí, también a nosotros como humanidad, a la tecnología, los paneles fotovoltaicos les dan esta nueva oportunidad, los revitaliza. En el caso de nosotros también como especie nos da otra oportunidad de estar utilizando esta tecnología pues para depender cada vez menos de los combustibles fósiles, también todo lo que se deriva de ello, que es la contaminación, las emisiones y los gases de efecto invernadero, nos da otra oportunidad. Nos aleja, realmente nos alejó, aunque hay estudios que nos hablan, más que lo demuestren, es un proceso un poco más, esta parte más filosófica, donde nos habla de que nos alejaron un poco más al momento cero del Doomsday, nos alejaron un poco. Obviamente este reloj del día del juicio, pues también está, hay otros factores que importan, como pues, es esta cuestión geopolítica y los conflictos armados, etcétera, la economía, muchas cosas, ¿no? Pero en cuestiones ambientales o medioambientales nos alejaron un poco más de esta. Ahora sí, me despido, espero que se les haya hecho interesante el video. Si te gustó, dale like, comparte, suscríbete si aún no estás suscrito a mi canal. Y pues bueno, sin más, les deseo un gran aprendizaje y espero verlos en próximos videos. Hasta luego.